Revivado por su palabra con su amigo Elías Gómez, un capítulo por día a la vez. Y te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones y compartas con tus amigos, familiares y conocidos. Estamos en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. En este capítulo se comienza hablando acerca de Jesús haciendo el rito de humildad. ¿En qué consistía este rito? Bueno, les comento de que en los tiempos bíblicos las personas tenían como hoy en día sus empleados. Y cuando venían visitas, cuando venían personas, cuando venía el dueño de la casa, venía a su casa mismo, el empleado se encargaba de traer agua y un trapo para lavarle los pies, porque cuando venían caminando y venían con los pies llenos de polvo. Por más que estuvieran limpios, todo el cuerpo, la ropa, pero los pies sí o sí se ensuciaban. Es por eso que Jesús comienza de forma extraña a lavarle los pies. ¿Por qué digo de forma extraña? Porque uno, Jesús no era un empleado. Segundo, Jesús era el maestro. Él no era el empleado, el esclavo, el encargado de hacer esas cosas. Pero Jesús los hizo. Es por eso que Pedro le dice: Maestro, ¿qué estás haciendo? No me vas a lavar. Entonces Jesús le dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Ok, entonces, maestro, si me vas a lavar, lávame las manos también, la cabeza. No quiero estar limpio completamente. Pero Jesús le dice: Simón, no lo entiendes todavía, pero luego lo vas a entender. Luego, en el versículo 13 les dice a sus discípulos: vosotros me llamáis maestro y señor, y está bien, sí, lo soy. Pues si yo soy el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarse los pies los unos a los otros. Les estoy dando mi ejemplo, y ustedes tienen que hacer eso. Pues el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Y me sorprende la parte donde dice que Jesús, verso 5, puso agua en una vasija y empezó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ni siquiera Jesús usó un mantel aparte, sino que Jesús usó parte de su ropa para secarle los pies. Se quitó una especie de trapo que usaban como cinturón. Eso se sacó y con eso mismo lo secó. Y cuando terminó de lavarle los pies a sus discípulos, eso mismo se puso, dándonos una muestra de humildad. Los discípulos tenían que aprender la humildad, tenían que sacarse de la mente esa idea de querer ser el mayor entre todos, querer ser el mayor, ganarse el aplauso. Tenían que aprender a ser humildes. Luego, Jesús después, verso 20 dice: el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. No tengamos miedo de ser rechazados por causa del Evangelio. No tengamos miedo a ser rechazados por causa de hacer las cosas siguiendo el ejemplo de Cristo. Porque lo que las personas rechazan no es a uno mismo, sino rechazan al mismo Evangelio, rechazan al mismo Dios. Así que avancemos, no tengamos miedo. Luego Jesús, en el versículo 21 al 30, habla acerca de la traición que va a suceder. Bueno, muchas personas piensan de que sí o sí Judas Iscariote debía traicionarle a Jesús, pero no. Judas Iscariote tenía la opción de poder desistir de traicionarlo, porque sí o sí alguien más lo traicionaría, ya sea dentro del círculo de sus discípulos, o quizás parte de los 70, o quizás alguien. Pero Judas Iscariote no era el que obligatoriamente tenía que hacerlo. Mira, en el versículo 26 dice: Jesús respondió: aquel a quien yo dé el pan mojado, ese me va a traicionar. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, y tras el bocado Satanás entró en él. Es decir, Jesús dijo: mojo el pan y le doy. El que recibe el pan mojado, obviamente que el que hace eso, obviamente me va a traicionar. Y Judas Iscariote, en vez de
de rechazar el pan mojado, él aceptó porque su conciencia le atormentaba. Su conciencia no le atormentaba, y es por eso que al aceptar el pan mojado era un símbolo de que Judas estaba abierto. Judas abrió su corazón, abrió su mente a que Satanás entre y comete el pecado de traicionar a Cristo. Pudo no haberlo hecho, pero sí lo hizo. Luego, en el versículo 31 al 35 habla acerca de que nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que os améis así como yo os he amado. En el versículo 1 menciona que Jesús amó hasta el final, amó a sus discípulos, amó a la humanidad hasta el final, hasta la muerte de la cruz, incluso después de resucitar. Y con ese mismo amor debemos también amar a nuestros semejantes, amar hasta el final. Y no es que sea un nuevo mandamiento, sino que es un mandamiento con una nueva aplicación, que amar como Jesús amó. Y luego, en el versículo 36 al 38, habla acerca de que Jesús le dice: donde yo voy, ustedes no podrán ir. Y Pedro le dice: maestro, ¿dónde irás? ¿Yo puedo seguirte? Yo estaría dispuesto a dar mi vida por ti. Yo voy a hacer lo que sea. Pero Jesús le dice: mira, tu vida pondrás por mí, pero te aseguro que antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Con esto tenemos lecciones en este capítulo. Uno es que debemos seguir el ejemplo de Cristo. Segundo, que está en nosotros el decidir abrirle la puerta de nuestro corazón a Satanás o abrirle la puerta de nuestro corazón a Cristo Jesús. Y como última lección es que nosotros debemos ser conscientes de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Eso fue el Reavivado 2 del día de hoy, y que seamos perseverantes en la vida cristiana y sigamos el ejemplo humilde, amoroso de Cristo Jesús. Amén.